Es muy interesante el mundo del cerebro. Ustedes han podido observar el cerebro en vivo, maravillosas imágenes que el doctor Ricardo Rojas nos ha compartido. Durante tanto tiempo, el cerebro ha sido el órgano menos conocido por la medicina, por la ciencia. Pero hoy, gracias a los sistemas de diagnóstico, nos permite entonces saber y conocer las áreas del cerebro que se ponen en funcionamiento de acuerdo a cada situación que atravesamos. Hoy estamos hablando entonces sobre el tema de qué pasa en nuestra mente, qué pasa en nuestro sistema emocional, qué sucede con nosotros como seres humanos cuando estamos bajo una crisis económica. Pero quiero hacer énfasis en una crisis económica producida a nivel país, producida por los gobiernos o por una mala administración política. Hacia ahí nos vamos a enfocar. Cómo la sociedad, cómo un país, cómo la población de un país se ve afectada en su sistema emocional y también en su cerebro, ¿por qué no?, frente a una crisis económica. Doctor Ricardo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando nuestro país o uno de nuestros países se encuentra sumergido en una crisis económica? Mira, yo estaba queriendo responder eso proveyendo unas bases visuales y conceptuales, pero aparentemente no hay mucho tiempo para hacerlo. Así que lo haré verbalmente nada más, ¿ya? Pero quiero que se sepa que ya tenía preparado para poder abordar ese tema. Miren, el ser humano es una maquinaria molecular. Tengan claro eso, por favor. Las emociones son maquinaria molecular. ¿Ok? La gana de castigar o del placer es una maquinaria molecular. Las sensaciones es parte de una maquinaria molecular. Es decir, hay toda clase de moléculas para cada cosa que experienciamos con el cuerpo. Son moléculas, ¿ok? Que uno dice, uy, que es un hombre materialista. No, no, no. Al mismo tiempo que existe esta maquinaria molecular, también existe algo llamado una mente. Y a su vez también existe algo llamado conciencia. Y no son sinónimos. La mente es algo muy diferente que el cerebro y hace cosas que el cerebro no puede hacer. Así como que el cerebro hace cosas que la mente no puede hacer. Y al igual con la conciencia, es una realidad diferente que la mente y diferente que el cerebro y hace cosas que ninguna de las otras dos puede hacer. Entonces, el cerebro como maquinaria molecular tiene un solo imperativo. Hay que sobrevivir. Punto. No hay otra opción. La mente no. La mente es hay que tener, hay que ser. Son dos sistemas paralelos muy diferentes, dos maneras muy diferentes como la mente procesa la información que proviene de la experiencia creando nuestra vivencia. Hay la vivencia de tener o no, de obtener o no obtener, y la vivencia de ser y de venir. Son dos cosas muy diferentes. Por esos dos regímenes de procesamiento de información que se originan y funcionan en la mente interactúan con el cerebro y su afán de sobrevivir. Entonces, la neocorteza sobrevive de una manera y la subcorteza sobrevive de otra manera. Diferentes, entiéndanlo. La subcorteza, la que está debajo del rojo, del manto rojo que les mostré, la subcorteza se encarga de detectar amenaza. Es lo que hace. Buscando a ver si se puede paliar la amenaza y quizás se pueda generar oportunidad. Pero para generar oportunidad se tiene que comprometer ahora a la neocorteza. Y la manera como la neocorteza contribuye a la supervivencia de todo el sistema es, la neocorteza se encarga de detectar incertidumbre. La neocorteza incertidumbre, la subcorteza amenaza. Y la manera como la corteza quiere paliar, resolver la incertidumbre lo antes posible es, ella es capaz con su maquinaria molecular de detectar los patrones de información que nos permiten resolver la incertidumbre lo más rápidamente posible. Entonces la pregunta es, ante una experiencia cualquiera, ¿qué predomina? ¿La amenaza o la incertidumbre? ¿Qué predomina? ¿La solución de la incertidumbre sin resolver la amenaza o la resolución de la amenaza sin resolver la incertidumbre? Son dos sistemas independientes que por lo tanto interactúan entre sí, afectándose mutuamente. ¿Me explico? La neocorteza tiene a su disposición un cableado por fabricarse, con lo cual se fabrica el cableado
en la neocorteza que permite organizar y coordinar 640 músculos al servicio de responder y proponer. Eso toma los primeros 21 años de vida. De ahí la enorme importancia de la educación, ya sea en el aula o en el hogar. ¿Me explico? Mientras que la subcorteza no funciona así. La subcorteza está hecha de un cableado prefabricado, que viene prefabricado de fábrica para asegurar que sobrevivas. Punto. Y Pero, ese doctor, cableado, perdón, ahí estaríamos hablando entonces de la importancia de la genética, porque al principio, al principio de nuestra formación como seres humanos, entonces, ¿Mm? para que esa información, esa capacidad es debido no tanto a la experiencia, sino a la información genética que le va a dar determinado sentido a nuestras neuronas. Correcto, ¿Es así? correcto. Y es subcortical, es totalmente subcortical. Ya viene predeterminado de más. Miren, nosotros somos Homo sapiens los últimos 60.000 generaciones, 2 millones de años. Pero la vida existía antes que nosotros apareciéramos como Homo sapiens. Y existía hace 3 billones de años en este planeta. Entonces la vida ha tenido harta experiencia en este laboratorio llamado planeta Tierra de desarrollar todo la maquinaria molecular y luego el cableado respectivo para poder sobrevivir con todas las tretas, artimañas y mañas que están metidos genéticamente metidos ahí en la subcorteza. Es un cableado prefabricado. Y su función es detectar amenaza lo más rápidamente posible y tomar la decisión si la experiencia que tenemos nos va a mandar al hospital o es hospitalario. Esa es su función, netamente, pero es recontra importante. Y un componente asociado con dicha maquinaria molecular hecha, miren lo que estoy diciéndoles, a raíz de que haya un cableado prefabricado, es que ese cableado prefabricado nos invita a hacer una sola cosa para sobrevivir, reaccionar. Es todo. Por contraste con la neocorteza, que es un cableado por fabricarse, que nos invita a cablear. ¿Ok? El manejo de 640 músculos al servicio de qué? De responder o proponer. Eso es arriba. Pero abajo es solamente reaccionar. Y el tema es que cuando tú solamente reaccionas usando tu cableado prefabricado, también estás comprometiendo los mismos 640 músculos estriados. Te Pero, puedo doctor, decir. perdón, hay una pregunta. ¿Y por qué hay personas Mm, que frente a una crisis económica en el país no pueden reaccionar o reaccionan negativamente o caen en depresión? ¿Dónde estaría ahí la cuestión? justamente, les decía, a ver, voy a hacerlo así. A ver. Este puño representa mi subcorteza y mi palma representa mi neocorteza. Este es mi neocorteza, este es mi subcorteza. Se ve, ¿verdad? Entonces, esta subcorteza es un cableado prefabricado que solamente sabe reaccionar ante una amenaza. ¿Ok? Y es lo que emitimos. Esa reacción maneja 640 músculos de todo el cuerpo y reaccionamos, bla, 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 reaccionamos de todo tipo. Esa es su corteza. Neocorteza no. Está hecho un cableado por fabricarse, que al fabricarse también está administrando los mismos 640 músculos, pero ya no al servicio de reaccionar, sino al servicio de responder y proponer. Entonces, por favor, entiendan esta relación entre neocorteza y subcorteza. Una cosa es la relación entre las dos en donde el cableado prefabricado está acá, el cableado por fabricarse está aquí, de 0 a 21. Ahí está armándose las bases de lo que va a ser el adulto después. A eso quiero decirle. Entonces, un Quiere decir adulto, perdón, doctor, quiere decir que los traumas tempranos, los traumas en la infancia, mm, van a condicionar mi respuesta cuando soy adulto, frente a una crisis. profundamente, profundamente. Y justamente, ¿qué cosa es trauma? Aquí tenemos la maquinaria, en la subcorteza, la maquinaria molecular de todas las emociones. Aquí está. Además del instinto y otras cosas más. Ahí está, ahí está. ¿Ok? Ahora observen. Pero además de las emociones hay algo, otro mecanismo más que forma parte de esto llamado reacción de emergencia. Y cuando la reacción de emergencia opera, ¿ok? Él lo hace porque la situación es tan fuerte, es tan, no solamente amenazante, sino hay peligro de muerte según tu percepción. ¿Ok? Te puedes quedar atascado en la química de esa reacción de emergencia. Y cuando te quedas atascado en la química, por definición eso se llama trauma.
automáticamente. Y habiendo trauma, quedándote atascado en él, y no puede desarrollarse el cableado por fabricarse. No puedes responder, no puedes proponer. Entonces, imagínate de 0 a 21 en 3 septenios. De 0 a 7, las experiencias que dejaron la reacción de emergencia marcada, trauma. De 7 a 14, ¿cuáles son las experiencias que te dejaron marcado con un trauma? O sea, atascado en tu reacción de emergencia. Y de 14 a 21, lo mismo. Entonces, esas traumas te hacen vivir en trance. ¿Por qué? Porque la reacción de emergencia impiden que el cableado por fabricarse se fabrique correctamente o no se fabrique, punto. Estando en esa situación, ya un adulto está a merced de todo eso que acumuló sin darse cuenta. ¿Me explico? Entonces, ahora él tiene que vérsela con lo que llamamos actividad Ahora, doctor, inconsciente, sí. doctor, sí, muy interesante. Doctor, y a nivel población, por ejemplo, yo vivo acá en Argentina. Mm. Desde que tengo uso de razón, la Argentina está de crisis económica en crisis económica. Es decir, la población argentina hoy en día, ¿cómo se encuentra el cerebro colectivo? Voy a llamarlo así, la mente colectiva del cerebro, El del promedio, argentino. el promedio, el cerebro promedio. El cerebro promedio, exactamente. Acá tenemos 140 de inflación, acaban de lanzar un paquetazo terrible, pero esto, las personas dicen, no, esto ya lo hemos vivido antes. Ujú. Ahora, cómo está el cerebro de una población? En este caso, el argentino, que frecuentemente tiene estas crisis. Sí, lo que ocurre es que el cerebro es un animal de hábitos. Se habitúa muy rápidamente para poder seguir sobreviviendo, dependiendo de cómo fue lo que pudiste hacer, o solamente pudiste reaccionar, o aprendiste de alguna manera a responder y a proponer. No solamente existe la resistencia al cambio, a los cuales hemos quedado la mayor parte de los seres humanos inmunizados, sino también existe además la resistencia, existe la resiliencia. Es esa actitud que viene de la mente humana y que permite que no importa cuánto caes y cuánto te friega la realidad que te rodea, la puedes cambiar y la puedes remontar. Se llama resiliencia. Y esa resiliencia es el resultado de lo que ocurre al interior de la mente, no del cerebro. El cerebro necesita direccionar su existencia, direccionar su molecularidad. Lo necesita. Pero todo el direccionamiento que surge del cerebro está al servicio de una sola cosa, sobrevivir. Pero mientras que en la mente humana no, de donde proviene la resiliencia, esa mente puede direccionar la dirección que el cerebro tiene, la recalibra, la redirecciona. Por ejemplo, el cerebro genera atención, el cerebro genera intención, el cerebro genera motivación. Son tres emisores del cerebro. Atención, intención y motivación. Son tres. Pero la mente humana, con su resiliencia, puede redireccionar la atención, puede redireccionar la intención, puede redireccionar la motivación, y lo hace. Y en ciertos individuos, no necesariamente el promedio, en ciertos individuos más capaces que otros, más capaces del promedio, todo tipo de amenaza lo puede convertir en oportunidad, que es justamente la definición de crisis en japonés, es convertir una amenaza en una oportunidad. Eso es crisis, ¿no? Pero Esto también tiene que ver con factores culturales, ¿no? sí, Con factores mucho. culturales, lo que nos enseñaron de chicos en casa, ¿no? Y acá creo que también el rol del varón, del papá, dando seguridad, ¿no? La voz del varón, hay una crisis y los chicos por ahí escuchan el noticiero que falta comida o no se pueden pagar las cuentas, pero un padre que dice, quédense tranquilos que yo me hago cargo. Sí. Esto es muy importante, doctor. ¿Cómo influencia la mente, el cerebro de esa persona? Muchísimo, muchísimo. Por favor, cuando hablamos de este grado de profundidad al que yo quiero llevarlos, hay que hacer distinciones con las palabras y muy finas. Entonces, una cosa es la necesidad de poder solventar la supervivencia que te permite estar a salvo, quedarte protegido. Eso es un imperativo del cerebro mismo. En inglés es safety, ¿no? Estar a salvo, sentirse protegido. Y cuando hay un padre de familia que toma las riendas y dice, no, yo aquí estoy, yo me hago cargo, el cerebro del niño puede dejar eso al padre, confiándose de que el padre sabe lo que va a hacer, lo que está haciendo.
Pero en la mente humana es diferente. En la mente humana, aquello de nosotros que observa desde la mente humana lo que ocurre en el cerebro, lo que ocurre en el entorno y lo que ocurre en la mente misma, hay un observador que se organiza de 0 a 21 años de edad. Ese observador puede ser resiliente, dependiendo de ciertas circunstancias, puede ser resiliente. Pero para poder serlo, ese observador tiene que haber desarrollado el sentido de lo que es seguridad. Entonces, no confundan seguridad con safety, con protección, con estar a salvo. Eso es cerebro. Seguridad solamente en la mente humana, nada más. ¿Qué implica la seguridad? Miren ustedes, es haber descubierto en tu interior, en tu vida interior, cuáles son los términos de tu existencia y remitirte a esos términos para estar dentro de ti en tus términos. Eso se llama seguridad. Entonces, encontrar seguridad en tu propia existencia ocurre en los niveles más profundos de tu mente. Luego vas Ahora, subiendo perdón, más. doctor, perdón, Sí, perdón ahí, porque usted acaba de dar un concepto impresionante. Pero es sí, algo poderosísimo, queridos amigos, lo que el doctor acaba de decir. A ver, otra vez, doctor, porque esto marca la diferencia en mi reacción frente a la crisis, lo que correcto. está comentando Ricardo. Por favor, Ricardo, otra vez más, porque esto le digo la verdad, amigos, es impresionante la profundidad que el doctor nos está comentando en este momento. Es que lo que ocurre, no tenemos acceso a esa profundidad, al menos que hagamos distinciones conceptuales con las palabras. Si no distinguimos entre las palabras, no distinguimos entre conceptos. No distinguimos entre conceptos, no distinguimos entre mecanismos. Y estamos fregados, pues. No podemos explicarnos a nosotros mismos porque estamos fregados porque no hacemos las distinciones correctas para referirnos a las cosas correctamente. No es un asunto de esnovismo o semántica, no. Tenemos que usar la palabra correcta para hablar de lo que queremos hablar correctamente. Entonces, una cosa es en el cerebro el imperativo de sobrevivir. Es muy importante, es fundamental. ¿Ok? Pero sobrevivir implica protección, sentirse a salvo, que no me va a pasar nada, que mi cuerpo va a quedar incólume, que tengo mi ropa, tengo mi comida, tengo mi techo, mínimamente. Eso es sobrevivir, eso es protección. Y los padres están en el deber, entre comillas, de ofrecernos a los niños, definitivamente. Ok, eso es protección, eso es supervivencia pura, esa es maquinaria molecular pura. La Eso es mente puro es química, esa es pura pura química, química, doctor, química, pura solamente, química. nada más, química, 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 química. eso es serotonina, dopamina, acetilcolina, Todo, endorfinas, es la química del cerebro. es la química del cerebro y la relación entre los químicos y las redes y los circuitos mediante los cuales los químicos son distribuidos. Ese es el cerebro. Pero la mente no, es otra cosa, por favor. La mente tiene una realidad propia, pero es muy sutil. ¿Por qué es tan sutil? Por su procedencia. ¿Y qué cosa tiene que ver con nosotros? Que tú que me estás escuchando, eres engendrado al interior de tu propia mente. ¿Te das cuenta? Entonces dice, bueno, pero ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo? Lo máximo que puedes hacer con tu dedito es apuntar a tu cuerpo, pero tu cuerpo no eres tú. ¿Entiendes? Eres el que mueve los hilos para mover el dedito. Entonces, ¿qué cosa eres tú? A eso voy. ¿Qué cosa eres tú? Tú eres un paquete de información y energía que te permite ser consciente de ese paquete de información y energía. Si llegas a ser consciente de ese paquete de información y energía, aprendes a tomar conciencia según los términos de tu existencia y no la de otro. Eso toma 21 años que se desarrolle en la Claro, mente humana. ahora, claro, amigos, el doctor acaba de utilizar la física cuántica. Fíjense Correcto. ustedes, utilizó la física cuántica Muy bien. para explicarnos cómo reaccionamos frente a una crisis económica. Yo Muy sé que esto bien. es Muy bien. apasionante, doctor, me quedaría horas hablando con usted, horas. Ahora, es maravilloso, pero básicamente entonces lo que el doctor Ricardo nos quiere decir es que es fundamental el sentido propio que tenemos de la vida. ¿M? Tiene el sentido, el ser. Entonces puede haber una crisis externa, pero esta crisis no me va a llevar, no me va a arrastrar porque estoy seguro primero de quién soy y el sentido de la vida misma, de
la profundidad del ser. Soy o somos más allá que la crisis económica. Adelante, doctor, siga adelante, por Sí, favor. sí, si tú puedes, mira, ser consciente de cuáles son los términos en los que tú existes, eso se llama ser. Eso se llama ser. Entonces, ese ser ocurre en un espacio de la mente llamado el corazón de la mente, cuyo origen es cuántico. Literalmente. Pero existe otra región encima que también es un origen cuántico, pero tiene otras características muy distintas. Esa característica es que mientras que abajo eres, arriba tienes que devenir, tienes que convertirte en alguien. Y es ahí donde ocurren los problemas, a menos que ocurran primero en el problema de ser. Porque nuestros padres, sin darse cuenta, ¿ok? Nunca nos amaron. Tomen nota, no nos amaron por más que digan, porque amarte significa algo muy difícil de hacer. Lo que nuestros padres hicieron es amaron en ti aquello que ellos derrotaron. Nuestros padres Aquello que, ¿qué, amaron, perdón? Que amaron aquello en que, ti aquello que ellos derrotaron. a ver, doctor, a ver, ¿cómo es eso? A ver. Cuando nosotros salimos al mundo, lo hacemos Sí, a través del cerebro. Cuando el sí, mundo entra en nosotros, lo hace a través del cerebro. ¿Sí? ¿Está claro sí, eso? Entonces, sí. ¿cómo es eso? Justo está en la neocorteza. Tiene un montón de surcos, un montón de giros, ¿no? Pero uno especial está en el medio, se llama el surco central. Ese surco central que está como más o menos como está aquí mi parlante, mi cosa que tengo en la cabeza, está más o menos a la altura de las orejas. Hay un surco central izquierdo y derecho. Todas las neuronas que están detrás del surco central hacen procesamiento sensorial. El mundo entra ahí a través de eso. Mientras que todas las neuronas que están delante del surco central hacen procesamiento motriz. Y tú sales al mundo a través de eso. Tú sales al mundo a través El- del procesamiento motriz y el mundo eh, entra en ti a través del claro, procesamiento sensorial. claro, la experiencia del mundo externo. Tenemos a Ricardo, Ricardo, adelante, Ricardo García, te escuchamos. Gracias, gracias, doctor Flores Ciani, gracias, doctor Rojas Bedoya. Qué emocionante lo que se está tratando en estos momentos, sinceramente, y por eso que pedí un minutito para poder hacer una reflexión de algo que aprendí desde niño. Tuve, gracias a Dios, familias, amigos, que me dieron muchas lecciones con respecto a la vida, con respecto a lo que estamos hablando. Y me dijeron dos cosas. Y mi vida se ha centrado en eso prácticamente. ¿Ah? Dos cosas, dos murales. Primer mural, conceptuar bien los términos. Me dijeron, Ricardo, aprende a conceptuar bien los términos. Segundo mural, aprende a concientizar bien las cosas. Cuando tú aprendas realmente a conceptuar bien los términos, lo que decía hace un momento el doctor Rojas Bedoya, y aprendes a concientizar bien las cosas, te vas a dar cuenta con profundidad quién eres tú Mm. y quiénes son los que te rodean y de dónde vienes y a dónde vas. Qué bonito, sinceramente, solo quería, me emocioné un poco porque la verdad que Muy recordé bien. esas enseñanzas que me Sí, dieron desde sí, niño. ¿Ah? sí, sí. Y Excelente, cambian todo para un niño. Te pone en perspectiva. así Co- es, y- adelante. a mi hijito, desde que el día nació, empezó a hablar. Cuando empezó a hablar, yo le dije, papacito, mira, hijito. Tú no eres las palabras que dices. Tú le dices a las palabras quién eres. Cuando alguien te pregunta quién eres, no digas yo soy Gabriel Rojas Merino. Di, lo que yo soy aún no lo sé, estoy averiguándolo. Pero mi nombre es Gabriel Rojas Merino. Hay que enseñarle a un niño a responder así. Mira, de 0 a 14 años, perdón, de 0 a 21, el niño tiene que aprender a vestirse con las palabras. De 21 a 42 tiene que aprender a calzarse con las palabras. De 42 para arriba tenemos que aprender a desvestirnos con las palabras. Esta es una cosa muy importante que tenemos todos que aprender a hacer y a respetar en el niño cuando está ocurriendo. De 0 a 21, aprender a vestirse con las palabras. Pero él no es la palabra. Él le dice a las palabras quién es él. Vestirse con las palabras. De 21 a 42, aprender a calzarse con las palabras, que lo que él dice es lo que hace, y lo que él hace es lo que él dice, aprender a calzarse con las palabras. Y de 42 para arriba, aprender a desvestirse con las palabras, para que tú Doctor, descubras,
Sí, perdón. ¿Cómo para llevarlo a la práctica, ¿no? Mm, Nuestros amigos que nos están mirando en toda América y en Europa, este programa emitido por Universal TV Digital tiene un alcance mundial, hay personas de muchísimos lugares. De manera práctica, sí. Hoy en Argentina, ayer la gasolina valía, no sé, 500 pesos y ahora vale 2.000 pesos. uh, El pan valía 500 pesos y ahora vale 1.800 pesos. ¿Qué le diría a un argentino, por ejemplo, hoy en día? ¿Qué tiene que hacer con su mente? ¿Qué herramientas tiene que poner en juego en un momento de tanta incertidumbre, en este caso económico? Ay, ay, ay. La respuesta a esa pregunta está muy condicionada por la cultura. En este momento me está preguntando sobre Argentina, de cual yo no conozco nada más que el yo. El yo y esa vocecita cantarina. Y seguramente lo que conoce también es River Plate, el equipo más famoso de Argentina. Eso sí, eso Escucha, sí. he escuchado hablar más, no sé, ¿ok? Y lo que me enteré es que ustedes tienen, ha asumido la presidencia un señor que aparentemente le decían loco, o que era loco, o Claro, por el estilo. No sé nada, no sé claro, nada, absolutamente nada, y que el público prefirió ese presidente al que actualmente estaba, que aparentemente era un enorme ladrón. Es lo que he escuchado, más no sé. exactamente. ¿Ok? Ahora, Sí, lo que sí, es quiero, así, es así, Ricardo. Es ok, así. entonces lo que quiero, mi apreciación sería, en primer lugar, si ustedes escogieron ese presidente, ha de ser el presidente que se merecen. Recién ha entrado, ni siquiera tiene 100 días, entonces hay que ver qué hacen esos 100 días. No, Si ha entró habido, el domingo entró. ya, me refiero que aún tiene que pasar 100 días para ver Ah, claro, qué acciones toma este hombre, ¿no? claro, Los primeros 100 claro, días de su presidencia. claro, Pero si a los 4 o 5 días de haber sido presidente, la inflación se ha inflamado mucho más, entonces claro. tiene que ser alguna forma en que el público en general esté reaccionando ante la incertidumbre que este hombre puede estar representando para ustedes. Pero si ustedes lo escogieron, tiene que haber algún mecanismo social de parte de ustedes en hacerles Ah, saber que ustedes están esperando algo importante y de inmediato de él. Y tienen el derecho a pedirlo, a solicitarlo, no violentamente, no con bulla, sino con muchas señales. Recuerda, el cerebro trabaja con un concepto llamado señal-ruido. Señal-ruido es un concepto importante en ingeniería. Señal-ruido. La ingeniería de la comunicación. ¿Ok? Cuanto más ruido hay en el pensamiento, menos señal, no puedes oírte a ti mismo pensar. Entonces tienes que disminuir tu ruido para que seas más consciente de la señal que quieres emitir. Entonces todo lo que es reacción, lo que es subcortical, es ruido, pues. Está pidiendo, carajo, carajo, está pidiendo justicia. No, pero eso no te va a mostrar jamás las señales. Las señales vienen de la neocorteza, de donde justamente la mente puede interactuar con ella y decirle a la persona que está afuera, al presidente en este caso, miren, señor, miren, señor. Yo quiero ser en este planeta, yo quiero ser en este país, ser. Y basado en mi ser, de ahí quiero ejecutar mis acciones. Desde ahí quiero obtener mis cosas. Pero no voy a sacrificar mi ser ni por usted ni por nadie. Entonces, viendo así, esa es tu posición ante la vida y ante cualquier persona que te rodea, es, ok, hablemos, ¿qué es lo que va a hacer? Ustedes tienen, no sé cómo se llaman, reuniones comunales con los dirigentes, que luego se comunica con el presidente va por diferentes lugares y habla con ustedes directamente. Eso es lo que él tiene que hacer y usted tiene no que lo hace, exigirlo, no lo hace. pero tiene que No, no lo exigírselo más, no pues. lo más, no lo más. Habló el ministro de Economía, hablaron los voceros. Ahí está el Eh, problema, pues. Si ustedes No van a habló. permitir, si ustedes van a permitir que ese hombre no les hable cuando ustedes son los que lo han elegido, están faltándose ustedes hasta a ustedes mismos, pues. O sea, empodérense, no tomando la reacción de la subcorteza, empodérense con la acción, empodérense ustedes mismos, exijan desde la acción, no con la reacción.
Pero eso ya es otra manera de ver la vida, ¿ven? Ves a ustedes mismos muy diferente que una víctima, que un salvador o un tirano. Ahí está, ahí está. Eso me gustó. Ahí está. No Véanse, vernos como víctimas, no no sé, ponernos como víctimas, exactamente. ese Sino observador, ser, e- sino ese, ob- ser. ajá, Claro. ese observador del cual les estaba hablando ahorita, ese observador, tiene cuatro estados de existencia que se definen de 0 a 21. Mire, se definen de 0 a 21 años de vida, esos cuatro estados. Uno, eres un soberano, dueño de tu mente, dueño de tu vida. Y no estás buscando en una mujer, por ejemplo, la media naranja. No, 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 no. Buscas una naranja completa porque tú eres una toronja completa y quieren hacer juntos, juntitos, jugo. ¿Ok? No, no, eres un soberano. Es un estado de ser que está en el observador. El siguiente es, eres un salvador. Tú te permites castigarte a ti mismo, ¿ok? O permite que otros te castiguen a ti para poder salvar a otros. ¿Ok? No, no, tú no eres eso. Hay algo dañado en ti. No te ve, chápate cuando estás haciendo eso, chápate, porque tú no eres un salvador. Eres un tirano. No, tampoco lo eres. Tú maltratas a otros, no lo hagas. Deja de hacerlo, ya no lo hagas. Y eres una víctima. Permite que otros te maltraten. No, detente y no permita que nadie te maltrate. No permita que tú maltratar a otros y no te maltrates a ti mismo. Deja de hacer esas tres cosas para que puedas empoderarte como soberano. Entonces, todo lo que tú hagas es Eh, acción, no es reacción, es acción, es respuesta y qué propuesta, respuesta y propuesta. excelente. Doctor, se nos termina el tiempo. La verdad que lo seguiría. Desde ya está invitado para la próxima, ¿no? Desde ya. Lo que depende de Pero ustedes. se nos termina el tiempo, ha sido muy amable. Ok, Queridos amigos, este es el programa de la Escuela de Neurociencia. Fíjense ustedes que estamos usando la ciencia y hoy lo que se ha compartido es información que se maneja en la universidad, que se maneja en los claustros científicos, en los laboratorios, pero la característica de este programa es justamente que lo bajamos a la realidad. La idea del programa de la Escuela de Neurociencias no es solamente una cuestión teórica, sino que cada programa vamos a bajarlo a la realidad cotidiana para que la ciencia, en este caso, sea una herramienta más que vos tengas para tu quehacer y para superarte y para mejorar, pero fundamentalmente también para no perderte en medio de las crisis, sino que una crisis, una oportunidad para poder seguir creciendo como ser humano. Así que un gusto saludarte. Gracias Universal TV Digital. Comparte el link, comparte el jueves que viene, vamos a estar nuevamente con ustedes. Ayúdennos a poder difundir, porque vieron que es imperdible cada minuto de este programa. Un saludo a todos. Gracias, doctor Ricardo Rojas. un placer. Gracias, Ricardo García. Un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Hasta la próxima. Chao. Gusto en conocerte, Gabriel. Chao.